Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Seguimos, hoy nos toca la predicación número 5 y la vamos a llamar Jehová Jireh. ¿Que quién sabe qué significa? Dios proveerá. Y nuestro pasaje principal se va a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 22. Мы будем изучать Бытие 22 глава с 1 стиха. Génesis 22 y vamos a leer del versículo 1 y adelante. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. En primer lugar, estamos viendo que sucedió una serie de cosas. Y vino Dios a probar. Algunas traducciones dicen tentar. ¿Alguna traducción de ustedes dice tentar? ¿No? Porque algunas dicen tentar. Probó Dios a Abraham. ¿Cómo lo probó? Vamos a ver. La palabra probar significa poner a prueba. ¿Qué normalmente se pone a prueba? Físicamente vamos a decir. Compras algo y lo pruebas ¿para qué? Para ver que si falla. ¿En eso quieres que checas si falla? No, lo estás checando si funciona. ¿Ven la diferencia? Tú no estás comprando para que falla. Por eso no estás probando para que falla. Estás probando para que funciona. Esto es el enfoque para que funcione. Tú jamás vas a querer comprar algo que falla y no es tu propósito. Por eso Dios pone a prueba a Abraham. ¿Y cómo empieza la prueba? Mira, versículo 1. ¿Cómo empieza la prueba? ¿Qué dice? ¿Cómo empieza la prueba? Llamándolo por su nombre. ¿Sabían ustedes que Dios conoce tu nombre? ¿Знаете ли вы, что Бог знает ваше имя? ¿Conocen que Dios conoce su nombre? Tengo una amiga en Toronto, Canadá, que nació gemela. Son dos hermanas idénticas. Y se nacieron en una familia que no conocieron nada de Dios. Y siempre las chicas estaban creciendo y todos, hasta sus papás, les estaban confundiendo. Entonces dice un día cuando ella fue llamada por Dios, cuando Dios le llamó para la salvación, le dijo Karen. Le dijo por el nombre y dice: esto lo que me acercó y me dio confianza en Dios, porque Él era primera persona que no me confundió con mi hermana gemela, que no me llamó por el nombre de mi hermana. Dios conoce tu nombre. Dios, cuando llamó a Samuel, ¿cómo le dijo? ¿Dijo Isaías? ¿Cómo le dijo? Samuel, Samuel. ¿Cómo le dijo a Abraham? Abraham. ¿Cómo llamó a Adán? Adán. Dios nos llama por nuestro nombre. ¿No les da gozo? Cuando Dios te llama, cuando Dios te habla, Él te habla por tu nombre.
ni por el nombre de tu papá, ni por el nombre de tu mamá, ni por el nombre de tu hermano gemelo o hermana gemela. Cuando mi mamá nos empieza a llamar, como somos 3 hermanas, empieza llamando toma Ala y luego a ti Navalia. Porque muchos nombres, 3 hijas y nos está confundiendo. No nos está confundiendo de persona, pero del nombre. Pero Dios jamás nos confunde del nombre. Siempre cuando me habla, me llama por el nombre. ¡Qué bendición! Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, ¿qué dice Abraham? Heme aquí. Y eso es el principio de pasar la prueba. Muchas veces Dios nos dice, María, y nosotros, ¿no? Dios dice, Miguel, y nosotros, ¿escucharon algo? Aquí tenemos como este dicho famoso, no te hagas como la Virgen te habla, ¿no? Nosotros fingimos que no escuchamos. No queremos porque sabemos cuando Dios nos llama, ¿eso qué significa? Que nos va a poner a prueba, que nos va a instruir en algo, o nos va a instruir, o nos va a redarguir, o nos va a probar. Entonces, muchas veces preferimos ignorar el nombre. Muchas veces en la predicación, tú has escuchado cómo Dios te ha llamado y te está diciendo, hijo mío, y dice Martín. Sí, eso es lo que tú dices a mí. Muchas veces Dios nos habla a través de su palabra y sentimos bonito, pero ¿qué luego hacemos? Estuvo bonita la prédica, ¿no? Y no respondemos en realidad en la vida. Abraham dice, heme aquí. Y eso significa que estoy dispuesto. Isaías en su tiempo dijo, heme aquí, envíame a mí. Es disposición de hacer la voluntad de Dios. Entonces, primera prueba, primer paso de la prueba, Dios nos está llamando a mostrar nuestra disposición. Бог призывает показать нам нашу расположенность на исполнение Его воли, mostrando nuestra disposición. Nos llama por el nombre, зовет нас по имени, мы отвечаем, estamos respondiendo, preparados a hacer su voluntad. Amén. Entonces, como Abraham responde, ¿qué hace Dios? Dice, ok, aquí está la tarea. Versículo 2, 2 стих. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, enfatizando, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué les parece interesante en ese versículo? ¿Les llama atención algo? ¿La fe de quién? Aquí todavía no vemos la fe de Isaac, aquí estamos viendo a Dios, que Dios está hablando. ¿Cómo le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué significa eso? Porque era el único hijo, si por decir de cantidad de hijos. No, sabemos que en ese momento ya tenía mínimo 2 hijos. Entonces, no era único. Pero la palabra único también se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Y único significa también el único en su género. El que tiene preeminencia también. El escogido, el amado, el elevado. Entonces, prácticamente él lo que dice, tu único hijo, porque no hay
otro como él, ¿sí o no? ¿En qué él era único? Díganme. Él era hijo de la promesa. Y la palabra Yahid significa que él es único en su género, que no hay otro como él. Sí, él tenía a Isaac, él tenía a su hijo mayor de la esclava, pero él era solitario, único en su género. ¿Por qué? Porque él era hijo de la fe. No hijo de la carne, pero hijo de la fe. Y es muy importante, él era amado, como yo dije antes, y él era único. Entonces, el amor del Padre estaba en él de forma única también, porque en él era hijo de la promesa. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, dice, ofrécelo. Ofrécelo. ¿Cuántos de nosotros nos gusta que alguien nos pida esto? Отдай в жертву. Кому из нас нравится фраза к нам? Отдай в жертву твое, любимое. ¿Cuántos de nosotros nos gusta? Muchas veces ni una hora extra de sueño queremos dar. Ni queremos dar un peso extra. Ni queremos dar un esfuerzo extra. Menos obedecer. Menos someter nuestro carácter. ¿Cuántos de ustedes tienen carácter fuerte? ¿У кого из вас сильный характер? Menos obedecer con el carácter. Характер отдать, подчинить. Siempre salimos con nuestro. Pero aquí viene el Señor y dice, dame tu único. No tienes otro así y no tendrás. Y tienes que entregarlo. Muchas veces Dios dice, dame poquito más tiempo. No, Señor, ya es mucho. Hazte un poquito más esfuerzo. No, Señor, ¿por qué yo? Frase favorita de muchos, ¿por qué yo? ¿Quién ha dicho esa frase alguna vez? ¿Por qué yo? Почему я? Наша любимая фраза. Muchas veces decimos, ¿por qué yo? Aquí no lo vemos. Porque cuando Dios pone su mirada sobre ti, y te llama por tu nombre, es por eso, porque Él conoce tu nombre, потому что Он знает твое имя и избрал тебя, поэтому ты, por eso es tú. Abraham, heme aquí, toma, ahora, ¿cuándo? Mañana, Señor. Завтра, возьми сейчас, не, завтра, mañana, pasado mañana. No, todavía estamos en la lucha. Todavía no, Señor. Un día de eso serviré. Y viene mañana y como dice la tienda, mañana no fiamos, vengan mañana. Y eso es lo que hacemos. Hoy no fiamos, vengan mañana, así dice, ¿no? Y así decimos mañana y viene mañana y sigue siendo mañana. Y jamás nos entregamos o decimos, heme aquí. Por eso, muchas veces somos como somos, hermanos. Seguimos con las mismas ataduras de ayer, de antier y de semana pasada y del año pasado. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Cuándo se levantó? Como nos gusta esta frase, muy de mañana, любимая фраза, рано утром, muy de mañana, ¿no? Algunos especialmente les gustan, muy de mañana. Pero cuando el Señor te pide algo y te dice ahora, entonces, ¿cuándo es ahora? No es ahoritita, como en Yucatán.
es ahora. Yo cuando apenas llegué a México y me decían, ahorita, y yo estoy esperando, ¿no? Que es ahorita, ahora. Pero yo no sabía que ahora es ahora, ahorita es más tarde y ahorita todavía es más tarde. Con el tiempo viene sabiduría. Pero no es ahorita, es ahora, dice la palabra de Dios. Le dice ahora. Entonces, ¿qué le exige? Actuar inmediato. ¿Cómo? La palabra de Dios dice que hoy es el día. Бог призывает к немедленному действию, сейчас. Segundo, dame tu único, no, ni siquiera mejor, el único. Бог просит единственное, даже не самое лучшее, а единственное. Y luego le dice, todavía tienes que ir y esforzarte para llevar. ¿Ok? Entonces, todavía le necesita esfuerzo y усилие, потому что он должен идти. Y dice, y ofrécelo tú en holocausto. ¿Saben qué es holocausto? Es sacrificio completo. Eso significa que él tuvo que degollar a su hijo y quemarlo en ofrenda de Dios. Más tarde hablamos de eso, no se espantan. Entonces, sacrificio personal o vencer sus emociones. И еще победа над личными эмоциями, подчинение эмоций, someter tus emociones. Entonces, 4 cosas le está pidiendo Dios. Actuar inmediato. ¿Qué más? A ver, ayúdenme si están escuchando. Darlo el único. ¿Qué más? Esforzarse y ofrecer, someter tus emociones a Él, a fe. Muchas veces eso es lo que más nos cuesta, someter nuestras emociones a la fe. Иногда труднее всего нам дается подчинение наших эмоций вере. Queremos seguir a nuestras emociones, pero Dios dice, ¿el justo vivirá por emociones? No. ¿Por qué? Por fe. Праведник верою будет жить, а не эмоциями. Entonces, versículo 3. Y se levantó muy de la mañana. ¿Y qué hizo? Mira, ya está actuando. Primero, inmediato, está obedeciendo. ¿Lo están viendo? Se levantó muy de la mañana, está esforzando y enalbardó su asno. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. ¿Quién la cortó? Él, los siervos. ¿Por qué? ¿De quién era sacrificio? De él. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Que Dios le dijo. ¿Cuántos días tenían que caminar? Versículo 4. Al tercer día. Entonces, ¿сколько дней шли? Al tercer día. Al tercer día. ¿Cuántos días caminaban? 3 días. Al tercer día se alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Cómo él ve lo que tiene que hacer? Como adoración, porque obediencia es adoración. Muchas veces podemos venir acá y cantar y levantar nuestras manos y experimentar mariposas, hormiguitas en la piel, pero si no vivimos allá, la obediencia, no adoramos. Dice el Señor, aquí viene la gente que me adora con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios está viendo cómo tú estás respondiendo a la incomodidad. Más que nada, Dios ve cuando te aprieta algo, Dios ve cómo estás actuando. ¿Qué palabras salen de tus bocas? ¿Qué pensamientos generas aquí? ¿Cómo hablas de los demás? ¿Alguna vez te has sentido apretado? ¿Y das cuenta que te sale lo peor en esos momentos? ¿Y qué haces? ¿Sigues a ese peor o lo estás sometiendo a Dios?
Eso depende de ti y es tu responsabilidad. Entonces, y adoraremos, ¿y qué dice? Volveremos. ¿Por qué dice volveremos si él iba a sacrificar a su hijo? ¿Por qué no dijo volveré? Muy interesante, ahorita lo vamos a ver. Y volveremos a vosotros. Y luego dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Вот дрова и огонь, а где жертва? Entonces, hay varias cosas muy importantes. Muchos piensan que Isaac en ese tiempo era un niño de 14, 12 años, lo dibujan, pero en realidad él ya tenía como 30 años, ya era un listo para sacrificio, porque él ya tenía la edad de nuestro Señor Jesús cuando él era sacrificado. Lo pueden checar por cronología, eso no es nuestro tema ahora. Многие думают, что Исааку было 12-14 лет, но на самом деле ему было 30 лет уже в это время. Entonces, él siendo adulto, ¿qué hace más preguntas? No, ¿qué hace? ¿Qué hace? Confía en su padre y le obedece. Confía y le obedece. Es muy importante. Entonces, mira, dice, y aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Вот дрова и огонь, где же жертва? Muchas veces nosotros queremos que sea algo agradable a Dios cuando ni traemos ni leña ni fuego. Sentamos sin hacer nada. Мы часто ничего не делая, ни без дров и без огня, ожидаем, что Бог будет что-то делать в нашей жизни. Es nuestro trabajo preparar la leña, es nuestro trabajo preparar el fuego y es nuestro trabajo estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Si queremos que Dios haga algo en nuestra vida extraordinario, tenemos que poner las pilas, levantarnos en la mañana, como dice Abraham, en el momento que Dios le dijo, es acción que inmediata. Если мы хотим, чтобы Бог что-то делал в нашей жизни, нам нужно немедленное послушание и приготовка дров и расположенность к жертве. Eso es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Entonces, mira, si nosotros traemos fuego, si nosotros traemos leña, ¿qué sucede? Dice, ¿dónde está lo más importante? ¿Dónde está? Y dice Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Iban juntos. Бог обеспечит. Se proveerá. ¿Qué les suena muy interesante aquí? ¿Cómo? ¿Para quién es sacrificio? Para Dios. Los hombres no necesitamos esos sacrificios. Por decir, no son para nosotros, son para Dios. Жертва для Бога приносится, а не для нас. Она принадлежит Богу. И Бог, написано в оригинале, для себя усмотрит жертву. Si nosotros venimos con disposición, si nosotros venimos cortada, leña cortada, fuego preparado, lo demás Dios proveerá. Dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás
Медра. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, а все остальное приложится. No es nuestro trabajo hacer imposible. Nuestro trabajo es cortar la leña и traer el fuego и disponernos. Не наше дело делать невозможное. Наше задание приготовить дрова и огонь и принести себя, а Бог сделает невозможное. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá. Y es nuestro nombre el cual estudiamos en esta predicación. ¿Para quién es el sacrificio? Para Dios. Y la palabra proveer del original significa ver, mirar, inspeccionar, escúchenlo bien, percibir, aprobar, contemplar, discernir, disfrutar y prestar atención. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios considerará el sacrificio. Бог усмотрит, это значит, Бог приготовит и выберет жертву. Dios va a decidir el sacrificio. Dios y en lo que Él va a decidir y escoger, va a disfrutar ese sacrificio. Porque dice la palabra que a la obra de sus manos mira con el gozo. Entonces, Señor proveerá significa que Jehová elegirá, aprobará. Y dijo nuestro Señor Jesús, ¿qué dijo en la cruz? Consumado está. Бог усмотрит и Бог примет жертву. И сказал Господь на кресте, совершилась, жертва принята. El sacrificio está aceptado. El Señor elegirá, aprobará, aceptará y la disfrutará, lo disfrutará. Así que en este lugar donde fue Abraham con su hijo, Dios dice, tendrá sus ojos puestos porque es el lugar que Él escogió. Él tendrá sus ojos puestos para elegir el sacrificio y para ver todos los sacrificios de Israel que se ha dado y que serán dados durante el reino mesiánico, el que va a venir, el reino milenio. También significa que Jehová proveerá para sí mismo el Cordero de Dios, Агнец Божий, que fue solicitado y preparado desde el fin del mundo, como dice la palabra de Dios. También significa que en este lugar Dios se mostrará no solamente a Israel, pero a todo el mundo. A todo el mundo. Versículo 9. 9 стих. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Todavía más trabajo y más esfuerzo. Imagínense, estás preparando el altar para sacrificar a su propio hijo. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. ¿Cómo creen que Abraham sentía en ese momento? ¿Feliz? No. Yo ni imagino. Ustedes los que son padres lo pueden entender más. Que me imagino que su corazón se deshacía y despedazaba. Pero Señor, otra vez, cuando le dijo allí, en principio, ¿cuántas veces lo llamó? Una vez. Aquí.
Abraham, Abraham. El corazón de Dios está junto con el corazón de Abraham. En ese momento lo que sufrió Abraham al entregar a su hijo, lo que sufrió el padre al entregar a su hijo en el Calvario. El dolор del Padre, боль Отца Бога, когда Он сказал Авраам, Авраам позвал 2 раза, слилась с болью Авраама с тем моментом, когда Отец видел Христа, умирающего на кресте. Padre, corazón del Padre y el corazón del Padre. Abraham, Abraham. Si tú crees que Dios no te ve en los momentos de angustia, en momentos de dolor, en momentos de pérdidas, en momentos de lágrimas, Él te ve y te ve tanto que te va a llamar no una vez, pero 2 veces. Y ya no para reprenderte, ya no para disciplinarte, pero para consolarte y para mostrar que estoy contigo en medio de tu dolor. Te tengo todo preparado. І серед болі Бог зовет 2 раза, помогая и утешая своим отцовским сердцем. Heme aquí. Y en medio de dolor, Abraham supo escuchar y responder. En medio de dolor, él escuchó среди боли, Авраам услышал голос Божий и ответил. En medio de dolor, escuchó y no endureció su corazón, pero le respondió otra vez con disposición. Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios conoce todo movimiento de nuestro corazón. Dios conoce todo lo que te está pasando y lo que te estás sufriendo. Él conoce dónde estás preparado a entregarle lo único y dónde ni lo mejor le quieres dar, ni lo mediano lo quieres dar, ni lo peor. Dios lo ve todo y lo conoce todo. Y en ese pasaje aparece el nombre personal de Dios, Jehová, por primera vez en este capítulo, donde Dios llamó a Abraham para darle sacrificio. En original es la palabra Elohim, que es Dios plural, refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero aquí, donde Él aparece ya como Jehová. Y Jehová significa, recuerdan, yo soy y siempre resultaré. Yo soy y siempre resultaré. Lo que vimos, que yo soy suficiente. Él es el sacrificio suficiente. В этом месте Господь проявляет себя как Иегова Ире. И Иегова значит «я есть и всегда буду». И Он говорит «я есть эта жертва, я есть достаточная жертва». Bendito sea el nombre del Señor. El gran yo soy y siempre seré y resultaré. El mismo es el sacrificio. Я есть и всегда буду является сам этой большой жертвой, благоугодной Богу. Versículo 13 стих. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estamos viendo
que el Señor ya se manifiesta. No somos solo Señor que proveerá, pero Señor que ya provisto. Бог не тот, что обеспечит, а тот, что уже обеспечил, говорит, Он уже обеспечил. Porque el Cordero de Dios ha provisto desde antes, desde fundación del mundo. Агнец Божий приготовлен перед началом закладывания мира, до творения. Dios verá, Él proveerá. Él es mi sustentador y Él es mi proveedor. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 52, 10, Isaías 52, 10. Isaías 52, 10 dice, Jehová ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Elohim. Bendito sea el nombre del Señor. En este lugar, Jehová mostró que no solamente su justicia, pero su misericordia fue manifestada a entregar al Мессияс, а nuestro Señor и Salvador. И в этом месте, как говорит Писание, обнялись праведность и милость в жертве Иисуса Христа. Y en ese mismo momento, en ese mismo lugar, Él va a juzgar a las naciones que reúnan en la última guerra contra Israel, y su misericordia al salvar a los que esperan en Él a través de Cristo Jesús, nuestro Mesías y Señor. Versículo 16, 16 стих. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, díganme por favor, ¿por qué Abraham conoció a Dios como Dios proveerá? Почему Авраам узнал Бога как Бога, который обеспечивает? Sí fue probado y tuvo la fe suficiente y ¿qué dice final del versículo 18? Конец 18 стиха. Por cuanto obedeciste mi voz. ¿Ah? Porque creen ustedes en la desobediencia, ¿tú puedes conocer que Dios proveerá? No. В непослушании мы не познаем Бога как обеспечителя. Solamente cuando Él nos llama, respondemos, actuamos, sometemos, empieza Dios a manifestar y lo conocemos como Dios proveerá. Y no solo proveerá, pero podemos decir, Dios proveyó. Decía David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Las pruebas de Dios, mis hermanos, no son pruebas para caer, sino para probar si hemos aprendido a depender de Él, si hemos aprendido a confiar en Él, si hemos aprendido que Él es fiel, si lo hemos conocido. Las pruebas son para que analicemos nuestra fe, si hemos aprendido a confiar en Él. Испытание было дано для того, чтобы Авраам испытал свое доверие Богу, узнал ли он Бога, как Бога, которому можно доверять. Y en Hebreos eso se nos explica con mucha claridad. Hebreos 11,
17 al 19. Евреям 11, 17, 19. Hebreos 11, 17 al 19. Dice así, escúchanlo bien, aquí nos explica por qué Abraham actuó de la forma por que actuó. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Cómo lo ofreció? Por fe. Fíjense, sin fe tú no vas a obedecer. Без веры невозможно слушать послушание. Por eso dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. Поэтому говорит, без веры Богу угодить невозможно. Y luego dice, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. ¿Cuál era la base de su obediencia? ¿Fe en qué? Miren, ahorita yo acabé de leer. Fe en sus promesas. Él ha recibido promesas. Его вера была в обетование. Dios da las promesas. Y según como tú crees en sus promesas, vas a poder desempeñar tu fe, tu obediencia. Si tú no obedeces en alguna área de tu vida, significa que no tienes fe, punto. Если мы не слушаемся в какой-то сфере нашей жизни, значит, у нас нет веры на послушание в этой сфере. Entonces, nosotros necesitamos a trabajar en nuestra fe. Por eso, por ejemplo, en las consejerías, en los estudios bíblicos, cuando trabajamos con una persona o con un matrimonio y vemos que les falta fe para resolver algún conflicto, ¿qué hacemos? Trabajamos en fe, no regañamos porque hiciste eso. O no decimos, no, así no se hace, no debes de decir eso. O mejor no, empezamos ¿con qué? Con edificar la fe. Edificando la fe, una persona escuchando, dice la fe es por el oír, ¿no? Entonces, cuando la persona oye la palabra de Dios, empieza a crecer su fe, y entonces empieza a actuar sin que yo tenga que decir, sabes que así hagas o así no hagas. A veces es un proceso más lento, porque muchas veces nos dicen en las consejerías, no, ustedes denos punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, pero es mi fe. Yo te puedo dar mi fe, pero ¿te va a salvar mi fe? No, tú tienes que crecer en tu propia fe para empezar a someterte a Dios en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, fíjense cómo él razonó según las promesas de Dios, versículo 19. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Por qué para Abraham ya su hijo había muerto? En el momento que él lo entregó a Dios, en el momento que él agarró el cuchillo, para Dios el sacrificio ya fue hecho. тот момент, когда Авраам связал своего сына и взял нож, для Бога жертва была совершена. Por eso, dice autor de Hebreos, lo volvió a recibir como de la resurrección. Поэтому он получил его снова, написано в Евреям, как после смерти, como resucitado, como vuelto a la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque él conoció quién era Dios. Él recibió las promesas. Él actuó según las promesas a pesar de los retos que tuvo que pasar. Y él sabía, si Dios dice, sacrifícalo, yo lo voy a sacrificar porque Dios no va a cambiar su promesa donde dijo, de él van a salir muchas naciones. Dios le había dado la promesa y él había cumplido
con darle un hijo en su vejez. Para Dios no hay nada imposible. Y si Él prometió, Él cumplirá su promesa, cualquier sea la promesa que le dio, porque Él es Dios que provea, que provisto, que jamás va a cambiar todo lo que Él ha prometido. Y Primera de Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. 1 Фессалоникийцам 5:24. Fiel es Él que os llama, el cual también lo proveerá. Con única condición, ¿cuál es? ¿Cuál es la condición? Escuchar su voz y responderle y obedecerle. Y Él reciba, Él acepta tu sacrificio sin que tengas que hacerlo muchas veces. Muchas veces ni tienes que hacerlo, pero cuando tú dispones tu corazón, para Él ya está hecho. Y Él provee sacrificio para sí. Y nuestro Señor Jesucristo es ese sacrificio perfecto и suficiente. Наш Господь Иисус – это достаточная жертва. Y en Él nosotros también somos aceptados и hechos aceptos. И в Нем мы приняты и сделаны во Христе приемлемы. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú estás luchando con algún problema y piensas, ¿qué va a pasar en mi futuro? Si tú piensas, ¿qué tal si Dios cambia de opinión? ¿Qué tal si Dios en mi caso no lo va a hacer? ¿Qué tal si...? Y piensas muchas cosas. Las promesas de Dios son sí y amén. Божье обетование – это да и аминь. Y en Cristo Jesús, a ti te corresponde responder, decir aquí estoy, haz tu voluntad, preparar la leña y el fuego, y Dios provea lo necesario. Наше задание – приготовить дрова и огонь, а Он сделает невозможное. Que Dios los bendiga.